Un bar de carretera en Benicarló, Comunidad Valenciana, un sitio de los de toda la vida, bocadillos, menú del día y según algunos, algo realmente oscuro y tenebroso enterrado literalmente en su patio trasero. Políticos, empresarios, jueces, guardias civiles, nombres con poder, nombres que, según quienes lo vivieron, formaban parte de una red que hacía cosas que ni siquiera voy a terminar de decir en voz alta. ¿Verdad? ¿Bulo? O quizá algo que nunca debería haber salido a la luz y por eso mismo quisieron silenciarlo. Este es el caso Bar España y lleva más de 25 años generando dos tipos de opiniones, de reacciones completamente opuestas. ¿O te parece el bulo más grande de toda la historia de este país? ¿O te parece la mayor operación de encubrimiento que jamás se ha orquestado en España? Lo que sí es un hecho, para empezar, y nadie puede negar, es que hay personas que fueron a juicio. Hay huesos que se encontraron en ese patio. Hay testigos que primero hablaron y luego, casualidades de la vida o causalidades de la vida, se retractaron. Y por supuesto, hay nombres que aparecen en este caso que aún a día de hoy siguen siendo intocable. ¿Cuántos casos así hemos visto ya? La lista Epstein, los abusos del Vaticano, escándalos que durante años fueron teorías de la conspiración y que llegado un momento empezaron a flotar como una verdad inquebrantable. Porque resulta que cuando hay dinero, cuando hay poder, cuando hay influencia suficiente, la verdad parece que tiene fecha de caducidad. Remember es uno de esos canales que no se conforma con rascar la superficie. Sus documentales sin duda alguna van al fondo del meollo, con fuentes, con contexto, con esa capacidad de presentar un acontecimiento o la información de manera que tú mismo puedas sacar tus propias conclusiones. Y este documental que ha hecho Remember sobre el caso Bar España es probablemente el trabajo más completo que existe sobre este caso. No exagero para nada y hoy vamos a reaccionar. Y te prometo que cuando acabemos vas a tener casi más preguntas que respuestas. Y eso que no te van a faltar respuestas. Prepara las palomitas, los altramuces, el refresco, lo que sea, porque tu película favorita empieza ya. Recordad, os dejo el link del vídeo del canal de Remember en descripción y comentarios. Máximo apoyo porque esto tiene un trabajo espectacular. Atentos. Hay historias que se cuentan en voz baja, historias que no aparecen en hemerotecas, pero sí en foros con fondo negro y letras blancas, esas habitaciones digitales donde siempre parece que alguien fuma al otro lado, historias que durante años han sobrevivido gracias a la mezcla perfecta entre miedo, rabia y la sensación de que la verdad siempre está escondida detrás de una puerta equivocada. A mí me sorprende el silencio que hay sobre algunas cosas. El Bar España es, digamos, la punta del iceberg. Porque a mí me parece muy chungo, con perdón de la expresión, muy difícil ocultar y que tantas familias se pongan de acuerdo. Totalmente. Saben, esto es muy horrible, muy horrendo, es casi mejor apagar la tele, pero no hacemos ningún favor, porque siempre este mundo se ha alimentado del silencio que hay alrededor. España está en manos de satanistas. No, España no, el mundo en general está gobernado por gente realmente maquiavélica. Y hay cosas muy gore. Sí. Muy gore. Yo me pregunto, ¿qué habrá en el ser humano? ¿Qué gen destruido hay ahí para que haya personas que disfruten del mal a los niños? La gente tiene mucho miedo de denunciar y con razón. Pocos casos tan mencionados como Alcácer, la trama del Bar España supuestamente, todo eso que muchos internautas siguen. Que nunca nos han hecho caso. Que niños de la residencia de Vinaroz eran bajados en furgonetas al Bar España para que ejercieran la prostitución, también. Que mucho, ¿seguro? Eso no es seguro. Que pues para mí sí. Y que tienen que ver con, ¿qué pasa? Que en Bélgica y en otros lugares, en Estados Unidos, sí que hay estas redes, pero en España no, ¿no? Es decir, en 2019 varias personas fueron acusadas por ciberacoso y también por haber acusado falsamente a varias personas. Eso fue heavy, porque creo que hubo más gente juzgada por señalar estos hechos o supuestos hechos que por los propios hechos en sí. De estar en esta red de pederastas. Mi pretensión era que se investigaran los hechos, pero esto se convirtió en todo lo contrario. Los hechos jamás fueron investigados y los supuestos me denunciaron por injurias y calumnias. Y sobre todo tengo un juicio en donde me piden 50 años de cárcel por haber denunciado
el caso Bar España. Para algunos es el mayor encubrimiento de la historia reciente de España, una red de abusos, políticos, jueces, guardias civiles, nombres ilustres y pasillos secretos. Para otros es un delirio colectivo que nació en un momento en el que se servían más conspiraciones que cubatas en un vaso de tubo. Durante casi 3 décadas esta historia ha vivido en un territorio extraño, demasiado escabrosa para ignorarla, demasiado incoherente para creerla del todo, demasiado persistente para que desaparezca. Y aún así, quien cae en ella, aunque sea por accidente, siente esa punzada incómoda que te obliga a seguir leyendo un hilo que ya debería haberse cerrado. Entonces, ¿estamos ante una verdad brutal que nadie quiso ver o ante un bulo tan bien construido que sobrevivió más tiempo que cualquier evidencia? ¿Qué falla cuando empiezas a investigar? ¿Y qué encaja sorprendentemente bien? ¿Por qué tanta gente está convencida de que ahí pasó algo terrible cuando a priori los hechos dicen lo contrario? Antes de empezar, un matiz importante. Lo que voy a contar ahora es el relato del caso tal y como lo construyen y lo cuentan sus propios protagonistas. Yo aquí no estoy afirmando ni acusando a nadie de nada, solo vamos a recorrer la historia tal y como fue difundida. En la comarca del Baix Maestrat, al norte de Castellón, existe un pueblo pequeño y aparentemente tranquilo llamado Benicarló, uno de esos lugares donde todo el mundo conoce a todo el mundo, donde los veranos duplican la población por la llegada de turistas y donde en los años 90 la vida parecía discurrir sin demasiadas sorpresas. Tengo pendiente un vídeo hablando de los años 80 y 90 que subí hace no mucho, un vídeo corto, hace unos días, a las redes sociales añorando y bueno, pues explicando un poco lo maravilloso y lo afortunados que somos de haber vivido, para mí, una de las mejores épocas, si no la mejor, de toda la historia del ser humano. Los años 80 y los años 90, para mí, y no solo porque formaron parte de una de las mejores épocas de mi vida, sino que creo que para todos los españoles y a nivel mundial para muchas otras personas, fueron algo y no sé, en fin. ¿Qué tiempos aquellos, gente? ¿Qué tiempos? En ese escenario aparece la figura de Reinaldo Colás Navarro, un peluquero muy conocido en la zona, con un perfil que encajaba a la perfección en aquellos años de modernidad acelerada y aspiraciones glamurosas. Y es que Reinaldo no era un peluquero cualquiera, presumía, y con motivo, de haber sido discípulo ¡Jongueras! De Jongueras, lo que en los 90 equivalía a llevar una etiqueta de prestigio pegada en la frente, vanguardia, estilo, un toque cosmopolita y la sensación de que estabas tratando con alguien conectado a un mundo mucho más grande que el de un simple salón de barrio. Su peluquería, Reinaldo Colás, estilista y cosmetologista, tenía un punto moderno para la época y en verano era habitual ver entrar por la puerta a clientes que no eran del pueblo, turistas que repetían año tras año. La imagen pública de Reinaldo era la de un profesional inquieto, creativo, bien posicionado y en lo personal parecía vivir una historia más o menos convencional. Tenía una relación con una mujer bastante más joven que él, 20 años de diferencia, bailarina y con la que tuvo 2 hijas. La mayor nació en el 92 y la pequeña en 1994. 2 niñas que crecían en lo que, desde fuera, parecía un entorno estable, normal, incluso idílico. Un padre conocido en el pueblo, una madre artista, 2 hijas, vamos, una familia de manual. Pero a mediados de los 90 algo empieza a agrietarse. El matrimonio entra en crisis y a partir de 1996 la relación se rompe definitivamente y él queda al margen del núcleo familiar. Las niñas pasan entonces a vivir con su madre, que ya había iniciado una nueva relación con un tal Giuseppe Farina, un conocido Ojo con el Farina. empresario italiano de éxito que llevaba años moviéndose en círculos de alto nivel y que había sido presidente del Milán entre 1982 y 1986. Además de empresario del sector inmobiliario y hotelero, era un hombre acostumbrado al poder, a los contactos y a una vida más sofisticada que la de un pequeño pueblo del Baix Maestrat. La madre y las 2 niñas se mudaron con Farina a una masía aislada conocida como Mas del Coll, en el término de Rossell. Un lugar apartado, perfecto para... ¿Es eso? Joder, vaya zona, ¿no?
para empezar una nueva vida, o al menos para intentarlo. Reinaldo seguía viendo a las niñas los fines de semana, y al principio todo parecía relativamente normal, pero en una de aquellas visitas empieza a notar comportamientos extraños en su hija mayor. Se obsesiona con la idea de que algo no va bien, pregunta, insiste, presiona, y acaba convencido de que ambas están siendo víctimas de abusos, no solo por parte de Giuseppe Farina, sino también por parte de su madre. Farina es un mafioso condenado por pederastia, encarcelado en Italia, y que Berlusconi se lo quitó en medio, como será el pájaro. Reinaldo estalla, su mundo se tambalea y todo empieza a girar alrededor de una única idea, la de proteger a sus hijas. El 7 de abril de 1997 se presenta en el juzgado número 2 de Vinaròs y formaliza una denuncia que asegura que sus hijas, de 3 y 5 años, están siendo abusadas en la masía Mas del Coll por su madre y su pareja. La denuncia es tan grave que la jueza que estaba de guardia actúa con rapidez. De forma cautelar y hasta aclararlo, ordena que la guardia y custodia pase del hogar materno al paterno. Ese mismo día intervienen profesionales. Una psicóloga y una psiquiatra infantil hacen una exploración a las niñas, escuchan sus relatos y tratan de evaluar qué está ocurriendo realmente en esa familia fracturada. Pero no es suficiente para Reinaldo. Él mismo comienza a grabar los testimonios de sus hijas en cassette, en VHS, y a partir de aquí la vida de Reinaldo empieza a oscurecerse. El glamour de la peluquería, los veranos llenos de turistas, la imagen moderna de discípulo de Jongueras, todo eso se va desvaneciendo, y en el punto más débil ocurre algo que no esperaba. La misma jueza que le había entregado la custodia de sus hijas, ahora de buenas a primeras se la arrebataba, pero las niñas no vuelven con su madre ni con Farina. En lugar de eso, misteriosamente quedan bajo tutela institucional y son ingresadas en el centro de menores del Baix Maestrat, en Vinaròs. Reinaldo no puede creer lo que está pasando, siente que ha tocado fondo y en un gesto desesperado empieza a llamar a todas las puertas que se le ocurren, radios locales, televisiones, redactores de sucesos, cualquiera que pudiera escucharle. Estamos en el 97, el juicio por el crimen de Alcácer acaba de arrancar y todo el país está absorbido por ese caso. Aún así, Reinaldo insiste, pero la mayoría de los medios no muestran interés. O bien no le creen, o bien piensan que es otro padre desbordado por una separación conflictiva, hasta que aparece alguien que sí le presta atención, un hombre que lleva años moviéndose por los márgenes del periodismo y del misterio, investigando casos de desapariciones, sectas, rituales y crímenes difíciles. Un personaje poliédrico muy conocido en ciertos círculos por su mezcla de investigador, criminólogo y divulgador. Su nombre era Antonio Toscano. A mí me han amenazado más de 20 veces. Si sigues investigando, pues te vas a enterar, vas a ver lo que es verdad el satanismo, vas a ver en realidad lo que hay. Y a partir de ahí empiezan a caminar juntos. Colas seguía viendo a sus hijas algunos fines de semana. Ese pequeño margen de convivencia se convierte en la única ventana que cree tener para saber qué está pasando realmente. Ahora, junto a Toscano, siguen grabando conversaciones, siguen tomando notas, siguen buscando patrones, coherencias y contradicciones. Y entonces las niñas les cuentan nueva información. Por las noches, los menores del centro del Baix Maestrat eran sacados de las instalaciones y subidos a un autobús, siempre de noche, a un prostíbulo local de carretera muy concreto. ¿Por qué un niño se va a inventar algo así? No tiene sentido. ¿Por qué un niño se va a inventar algo así? ¿Para llamar la atención? Llamado el Bar España. De repente, al menos en las cabezas del padre de Antonio Toscano, todo empieza a tener sentido y empieza a encajar de forma casi mágica. Las niñas empiezan a dar nombres, Antonio Toscano empieza a hacer conexiones y el caso empieza a reflejarse en el espejo más oscuro posible, en el caso Alcácer. La idea es siempre la misma, una red... El caso Alcácer, que es extremebundo, ¿eh? Extremebundo. También haremos reacción y también documentaré porque no deja de salir información del caso. Y... organizada de abuso a menores en la Comunidad Valenciana, exactamente la misma tesis que defienden noche tras noche en el Mississippi Juan Ignacio Blanco y Fernando García. Yo quiero dejar esa conciencia en la sociedad española. Qué tiempos aquello, la televisión era interesante, había programas realmente entretenidos, había diversión, habría misterio, había... Que no estamos diciendo la... Que ojo, también había canales basura que alimentaban el morbo de todo. Yo me acuerdo de Crónicas Marcianas que eso era Sodoma y Gomorra. Cosas por decir, que son 4 años de trabajo y el pueblo español no se merece que se pase por esta tragedia de puntillas porque esos señores siguen matando y pagando a delincuentes para que les lleven niñas para cometer las aberraciones
que desgraciadamente hemos tenido que contar aquí que se cometieron con las 3 niñas. Antonio Toscano y Reinaldo Colás empiezan a peinar la zona, a preguntar, a entrevistar a padres y a niños dentro del centro de menores del Baix Maestrat. Conocen así a Joaquín Crespo, personaje clave en la historia, un toxicómano de la zona que les hace de puente a estas familias. La peluquería de Reinaldo ya ha cerrado. El primer piso se ha transformado en un estudio de grabación improvisado. Allí se reúnen con varias supuestas víctimas, con los padres de los muchachos, las hijas de Reinaldo. Toscano pregunta y las respuestas recogidas en cámara hielan la sangre. Poco a poco se va dibujando un mapa. Los testimonios empiezan a señalar a perfiles de todo tipo: políticos, empresarios de Benicarló, gente de la jet set valenciana. E incluso entre los testimonios aparece el nombre de la jueza del juzgado de Vinaròs, la que le había retirado la tutela de las hijas a Reinaldo. ¡Qué casualidad! En el relato, la jueza paseaba por el bar España desnuda bajo la toga y obligaba a los menores a consumir drogas directamente desde sus pechos. Ten en cuenta que la que dirigía todo el tema, digamos, de la ofensiva contra mí a nivel judicial era la Sofía. Movía todos los juzgados, movía todos los fiscales, movía todo para que fueran en contra mía. Digo, pero vamos a... Seguían encajando piezas, en su cabeza todo tenía sentido. También coinciden con los testimonios previos de las hijas y afirman que cada noche, efectivamente, los niños son sacados en autobuses del centro. Son llevados al bar España, concretamente a la habitación 12 y también a la masía Mas del Coll. Allí, según estos testimonios, son subastados, drogados, abusados y filmados en rituales satánicos. Y no solo eso, también se habla de asesinatos, concretamente de 5 niños del centro de menores. Los niños hacen dibujos describiendo a varios personajes, varias situaciones y todo es terrible. Juntando las piezas del relato, Toscano vincula a Bernard de la Petite como líder de toda la red. Todos los niños lo conocen además como el francés. Según Reinaldo y Toscano, se descubre que el cadáver de la persona desaparecida en Vinaròs en 1996 pertenece a Alicia Martínez, una enfermera que formaba parte de la red. Su función era curar las heridas provocadas por los abusos a los niños, pero Alicia un día se rebeló y cuando empezó a hablar, cuando empezó a ser un problema, los cabecillas de la trama decidieron silenciarla. Fue asesinada, metieron su cuerpo en su propio coche y lo arrojaron al mar. Otros testimonios señalan que Miquel Ricard y Toni Anglès eran clientes habituales del bar España, que pasaban por allí, que frecuentaban el local y que estuvieron varias veces reunidos con los jefes de la red. Y es más, es que en el sumario del caso Alcácer hay una mención al bar España. Dentro de esta narrativa se establece que son más de 80 niños los que se han visto afectados por esta red. Y en ¡qué barbaridad! ¡Qué auténtica barbaridad, gente! lo más alto de la cadena de mando, en esta secta satánica siempre aparecen los mismos nombres. Bernard de la Petite, cineasta condenado por liderar una red de pornografía infantil. Casualidad, esto no... ¡bulo! Desmantelada en 1997 durante la operación Aldo 71, Francisco Camps, entonces consejero de Cultura, Educación y Ciencia del Gobierno Autonómico de la Generalitat Valenciana, Carlos Fabra, el presidente de la Diputación y hombre más poderoso de todo Castellón, un alto mando de la Guardia Civil, la jueza de Vinaròs y, por supuesto, Giuseppe Farina. En marzo de ¡qué espectacular! Los documentales que hace este chico, es que es increíble. Yo no sé cómo no tiene 50 millones de seguidores. Remember. Es admirable, la verdad. 1999, Reinaldo entrega a la Fiscalía de Castellón toda la investigación que han llevado a cabo Toscano y él. 5 cintas de vídeo y 3 de audio grabadas en su peluquería y dibujos realizados por las presuntas víctimas. De los 80 menores que estaban implicados, y según cuenta Reinaldo, solo 18 llegan a presentar denuncia formal en comisaría. Se investiga el bar y en el descampado de atrás se hallan unos huesos. Todo esto es increíble. Esto es increíble. Estaba bien atado, testimonios, lugares, pruebas físicas, pero, para desgracia de Reinaldo y Toscano, el resultado de todo aquello terminó en el archivo sistemático de las denuncias por parte de los tribunales y en un informe oficial que concluía que no existía ninguna red organizada y que las personas señaladas eran, literalmente, gente respetable. Y con esto los tribunales daban carpetazo, pero Reinaldo y Antonio no daban crédito. ¿De verdad las élites estaban tapando todo el caso? Para Reinaldo y el poliéster
poliédrico investigador no había ninguna duda, había que continuar la batalla. En 2002 es asesinado Miquel Roig, según el relato, dueño de un videoclub en Peñíscola y encargado de la distribución de las cintas de vídeo que se grababan en el Bar España y en la Masía Mas del Coll. Reinaldo y Toscano sabían que estaban molestando, sabían que se estaban metiendo en un terreno donde no eran bienvenidos, y quizá por eso los medios seguían dándoles la espalda. Así que, llegados a este punto, hicieron lo único que les quedaba: filtraron toda su investigación a internet, los vídeos, los audios. Bendito internet, gente. Bendito internet. Y hoy sigue siendo, bueno, hoy más que nunca, es el principal enemigo de las instituciones, y más todas las que están putrefactas. Que bueno, pues podemos terminar antes y decimos todas. Los testimonios, todo. Y gracias a la rudimentaria red de la época, la historia empieza a moverse. Se comparte por Messenger, viaja por correos electrónicos, salta de foro en foro y, por primera vez, sienten que ya no están solos. Pero llegamos a 2005. Envalentonado por esta red de apoyo digital, Reinaldo se presenta una vez más en comisaría, esta vez acompañado de sus hijas, que ya tenían 13 y 11 años, para interponer otra denuncia. Sin embargo, aquella no sale como esperaba. De allí sale detenido. Se le impone una orden de alejamiento respecto a sus hijas. La custodia pasa de nuevo a la madre y, para colmo, es denunciado por denuncias falsas, calumnias y difamaciones. Las élites actuando de nuevo. 3 años después, en 2008... Pobre hombre, macho. Pobre hombre. Y pobres niñas, desde luego. Llega la sentencia, 15 meses de cárcel. Y aquí parecía que se terminaba todo, pero no. Para entonces, Antonio Toscano ya estaba en televisión relacionando la desaparición de Madeleine McCann con la supuesta... ¿Este es Iker Jiménez, gente? O sea, no, es Iker Jiménez. ¿Albert Castillón? ¿Es Albert? Esta red de abusos a menores de la Comunidad Valenciana. Entorno no fiable, no sé exactamente qué quieres decir, pero... Las amistades Las amistades... Sí, es Albert Castillón. ¡Qué barbaridad! Sí que lleva tiempo en los medios, ¿no? Bueno, ahora es un medio independiente. Desde los Macán. ¿Quién es este francés al que no francés, ¿Qué tiene que ver en esto? Bernard Lapetite, es un francés que ya estuvo ligado en Pedresti y sigue ligado. ¿En qué has dicho? Pedresti y pedofilia. ¿Tiene antecedentes? Sí, muchos antecedentes. De hecho, 5 que no cumplió, solo cumplió uno en el 97, la Operación Toro Bravo 271. Tiene relaciones en España, concretamente en la zona de Castellón, con gente muy reconocida en Benicàssim. ¿Qué relaciones tiene con los Macán? Sí. Esta relación, este señor tiene relación con uno de los entornos de los Macán. Llega incluso a contactar con la agencia de detectives contratada por la familia, Método 3, para demostrarles la vinculación de la desaparición de la niña con Bernarda Lapetite. A todo esto, Reinaldo solo cumplió 1/3 de la condena, y aunque parecía que, llegados a este punto, el caso había sido desarticulado, enterrado y silenciado, ese mismo 2008, el Bar España da el salto a la televisión. Antena 3 emite el reportaje Pedastas al descubierto y por primera vez se demuestran en abierto los testimonios grabados por Toscano y Colás. Cuando todavía había periodismo de verdad, y periodismo de investigación, por supuesto. Jordi, Carlos y Daniel siguen buscando su infancia perdida, mirando al futuro y reclamando justicia. Pero el programa en verdad camina con pies de plomo. Los menores aparecen con las caras completamente difuminadas. No se menciona en ningún momento a Castellón, no se señala a nadie, no se dan nombres, no se acusa a nadie en concreto. Pero es que, por otro lado, estábamos viviendo el boom de las redes sociales. Y eso cambia absolutamente todo. Foros, páginas de Facebook, Twenty, cuentas de Twitter, canales de YouTube. Todo empieza a contaminarse, el caso se mueve, se comparte, se comenta, la gente ve los vídeos, lee los testimonios, se indigna y la pelota crece. Años más tarde apareció en escena Valentí Figueres, un cineasta y realizador valenciano, vinculado principalmente al ámbito del documental social y de investigación. A lo largo de su carrera había trabajado en distintos proyectos audiovisuales centrados en conflictos sociales, memoria histórica y casos controvertidos. Se interesa por el caso y empieza a reunirse con Reinaldo y con Joaquín Crespo, el toxicómano que hacía de puente entre las familias. Le ponen en contacto con las víctimas, las entrevista e incluso consigue ponerse en contacto con Mónica Oltra. Buah, menuda. Hay horas de testimonios, ¿eh? Hay horas de testimonios de los que vivieron esas supuestas agresiones sexuales y otras tantas vejaciones, más gente del entorno, y son espeluznantes. Probablemente hagamos reacción
cada cierto tiempo de ello porque merece la pena, y a mí pues obviamente yo creo que y a todos nos llama mucho la atención todo este tipo de casos y de sucesos. Una de las caras más visibles de Compromís y una figura muy activa en la oposición durante los años del Partido Popular. En 2015, Compromís entra en el gobierno de la Generalitat Valenciana y Mónica Oltra pasa a ser vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Por primera vez, alguien que había dado voz al caso desde la oposición tenía ahora poder institucional real. Pero una vez dentro del gobierno, el recorrido del Bar España no cambia judicialmente. No se reabre el caso, no aparecen nuevas pruebas, no hay avances procesales. Aún así, en 2017, Valentía anuncia que tiene casi listo un documental sobre lo que verdaderamente ocurrió en el Bar España. Concede varias entrevistas en radio e incluso le hacen un reportaje especial en TV3, la única televisión que se atreve a tocar el tema desde 2008 que Antena 3 sacó su reportaje. Érase una vegada una persona de extrema dreta francesa, una italiana i una espanyola que se reuneixen i descobreixen que són capaços de fer un tràfic exitós de diners i de tràfic de cocaïna en la costa valenciana, però que a més fan unes festes on porten xiquets supostament dels centres de menors, que ells mateixos ho conten, que són transportats per la nit, i fan unes festes on no sols els exploten sexualmente, es violen y tal, sino que es filmen y venen lo filmat. El documental llamado La Manada, de Valentí Figueres, sin embargo, jamás vio la luz. Reinaldo tenía claro que volvían a silenciarlo, las altas esferas volvían a enterrar su relato y lo dejaban como un loco y un mentiroso. La gente tiene mucho miedo de denunciar y con razón. Que nunca nos han hecho caso. Nunca. Pero lo cierto es que Reinaldo ya no tenía mucho tiempo más para seguir luchando. Falleció en 2017 por cáncer de hígado. Y como colofón, en marzo de 2021 sí que se abrió un juicio, pero se sentó al banquillo a varias personas acusadas de difundir el bulo del Bar España. En 2022 arrancó el juicio oral. La justicia sentará en el banquillo próximamente a 11 personas acusadas de difundir mentiras contra conocidos políticos, miembros de las fuerzas de seguridad y de la magistratura, a los que han relacionado falsamente con una trama de pederastia satánica ubicada en el Bar España de Benicarló, Castellón. En fin, el sistema ha ganado, ¿no? Hay un momento en el que los rumores se agotan y la historia te obliga a mirar atrás para intentar comprenderla, porque esta historia no prende por azar, se expande, llega hasta nuestros días y nace en un caldo de cultivo muy concreto. En 1989 desaparecen 2 chicas adolescentes en Macastre, un pueblo valenciano. Nunca se resuelve. Durante años en las crónicas de sucesos y misterios se habla de rituales, sectas, cintas y redes. En el 96 en Bélgica se descubre que Marc Dutroux ha secuestrado, abusado y asesinado a varias niñas. Por primera vez en Europa se asume que una red de pederastia real puede existir, y no en la ficción, sino delante de nuestras narices. Ese mismo año, además, estalla también el caso Arni, el escándalo de Sevilla, abusos a menores, personajes famosos, empresarios y gente conocida implicada. Y, como no, por supuesto, el caso Alcácer. Durante meses, el país entero se sienta cada tarde delante del televisor a rebozarse del horror y la conspiración en directo. El crimen se convierte en el rey del espectáculo, y la sospecha en un sistema altamente rentable. Antonio Anglés, que ven ustedes en pantalla, el hombre más buscado de España. Probablemente el caso Alcácer es de los que más ha repercutido a nivel mediático en toda la historia de los últimos años del país, sino de toda la historia de nuestro país. O sea, eso es... ¡buah! España podría estar escondido a pocos metros del lugar del crimen. Anglés ha sido visto en Alcácer con el pelo muy corto y vestido de mujer. El asesino de Miriam, Toñi y Desiré podría andar por las calles de Valencia. Esa es la última sospecha. Encima, aquí en Valencia, además, son los años de la ruta del bacalao, de las drogas, de las noches eternas, de las carreteras secundarias llenas de locales oscuros que no cierran y de jóvenes desbordados haciendo autostop. Estaba todo el movimiento del bacalao, siempre se ha dicho que la gente cuando comete cosas malas no la hace en la puerta de su casa, sino que se va
a kilómetros a realizarlos. Y Valencia y el Castellón y toda aquella zona era sitio de paso, de fiesta, de que no pasaba nada, ¿no? Tenían esa sensación de que no iba a pasar nada. Sumemos a todo esto que a finales de los 90 y principios de los 2000 aparece un revival muy potente del imaginario satanista, que ya había aprendido en los 70 con películas como La Semilla del Diablo o El Exorcista. Y en aquel momento, justo finales de los 90, principio de los 2000, tuvimos en España nuestro particular Satanic Panic, una eclosión brutal de sectas satánicas en todo el Levante español. Era una época especialmente fértil para el miedo al oculto, para los pánicos morales y para esos casos de juegos de rol que, según los titulares, siempre acaban en asesinatos. Y mientras Pactar con el Diablo, El Día de la Bestia, Stigmata o Ace White Shut llenaban salas de cine, parecía que todo podía explicarse con túnicas negras, pentagramas, Qué turbia, la película de Pactar con el Diablo, me acuerdo, macho. rituales y una inquietante colección de juegos capaces de pervertir mentes. Y es justo en ese momento exacto cuando nace el bulo del Bar España. El mismo año en el que arranca el juicio de Alcácer, el año en el que Fernando García y Juan Ignacio Blanco están todos los días en el plató del Mississippi, construyendo el gran relato de la conspiración nacional. Me acuerdo de esto. España negra, las élites, las tintas, los vídeos snuff y el poder en la sombra. Y, en paralelo, en Castellón, Reinaldo Colás y Antonio Toscano empiezan a hacer exactamente lo mismo, con los mismos ingredientes, con el mismo tono, con el mismo objetivo. Porque si lo analizas bien, el caso Bar España es, en el fondo, un hijo bastardísimo de su tiempo. Tiene tiene rituales, tiene políticos, tiene jueces, tiene empresarios, tiene vídeos snuff, tiene niños desaparecidos, tiene cintas de vídeo, tiene un mártir, tiene censura, tiene medios cobardes y tiene un sistema que tapa todo. Si lo miramos con la distancia suficiente, nos damos cuenta de que el caso Bar España no inventa nada, sino que lo aglutina todo. Es un collage perfecto con absolutamente todas las cosas turbias y escalofriantes que se respiraban a finales de los 90 y principios de los 2000. Y solo con esto ya podríamos empezar a desmontar el caso. Pero no seamos tan simples, porque esto realmente hace aguas por muchos lados. Y aunque hablando de redes poderosas, de rituales o de conspiraciones se pueden poner muchos parches, lo que no se puede negar es que existe un punto cero. Así que permitidme volver ahí, a ese momento que no es ni más ni menos que una ruptura de pareja. En 1996 Reinaldo lo tenía todo, y de repente se separa de su mujer. A eso se le suma que la madre de las niñas rehace su vida con alguien que lo supera en todo cuanto él había logrado: dinero, poder, estabilidad y éxito. Ahí entra en una espiral de alcohol, de celos, de obsesión y de una sensación permanente de agravio. Y ahí nace la paranoia. Cuando Reinaldo interpone la denuncia en abril de 1997, la jueza actúa exactamente como debe actuar ante algo así: protección máxima de las menores. Por eso se le otorga la custodia de forma cautelar al padre, porque el protocolo obliga a alejar a las niñas del posible foco de riesgo. Además, ¿os acordáis que comenté que intervinieron una psicóloga y una psiquiatra? Ajá. Pues esas dos profesionales especializadas en infancia, elegidas precisamente por la edad de las niñas, las evaluaron con calma, sin cámaras, sin Toscano Nicolás, sin grabadoras, sin presión mediática, y no apareció nada. Ni signos físicos de abuso, ni indicadores psicológicos claros, ni relatos compatibles con una agresión sexual real. De hecho, las profesionales dejan constancia de que las niñas ni siquiera sabían identificar un cuerpo masculino desnudo. Intervinieron en este procedimiento, intervinieron ya de entrada una psicóloga y una psiquiatra infantil que se buscó expresamente porque eran muy pequeñitas, y el padre empezó a... Pero ¿quién te dice a ti que no han sido puestas a dedo y fueron totalmente coaccionadas para, pues, dar el testimonio o el resultado de que no tenían ninguna vivencia ni ninguna secuela de lo que habían sufrido? Que ojo, que puede ser, como dice Rimemba, lo contrario, y que realmente fuese verdad, pero claro... trabajar por su cuenta, grababa cintas que me adjuntaba al margen del proceso. Yo le decía: no vaya usted por aquí porque esto no me sirve de nada. Era evidente que las estaba manipulando y no queríamos que apareciera. Y aquí llega el primer punto en el que cada uno debe decidir si cree o no cree esta historia. Puedes pensar que, en apenas unos meses, el supuesto poder de Farina y de las órdenes satánicas habría sido capaz de provocarles un lavado de cerebro tan profundo que pasaría inadvertido incluso para dos profesionales reputadas que actuaban por mandato judicial. O puedes pensar,
pensar, por el contrario, que es Reinaldo quien, incapaz de aceptar la realidad, construye una narrativa alternativa y busca confirmarla interrogando él mismo a las niñas. Puedes interpretar que enciende las cámaras porque realmente ha detectado algo, o que simplemente insiste una y otra vez con las mismas preguntas para intentar reforzar el relato que ya tiene en la cabeza. De hecho, según cuenta la misma jueza de Vinaròs, son las mismas profesionales las que alertan de que existe un riesgo real de manipulación por parte del padre. La jueza habla con Reinaldo y le pide que frene, pero Reinaldo continúa. Se le advierte verbalmente en varias ocasiones. No hace absolutamente ningún caso y le advierto que si sigue así me están diciendo las profesionales que no pueden trabajar con las niñas y yo le advierto que le retiraré la guardia y custodia y que pasará a la residencia de menores de Vinaròs. Y por eso, de nuevo, según el testimonio de la misma jueza, que no por venganza, no por conspiración, sino por protocolo, se le retira la custodia al padre. Se activa la única salida neutral cuando la familia ya es un campo de minas, el protocolo estándar de protección, tutela institucional y entrada en el centro de menores del Baix Maestrat. Y fijaos vosotros, qué casualidad que cuando pasa esto, esa jueza del juzgado de lo civil número 2 de Vinaròs, que además ese día estaba de guardia, pasa a ser figura de máximo poder dentro de la trama. La jueza todopoderosa que archiva, que bloquea, que habla con fiscales, que mueve hilos a muchos niveles, incluso con mano en el Tribunal Supremo. Esta persona me dice un día, dice, está aquí Telecinco y parece ser que te están, que dicen que estás en una trama de pedofilia y bueno, yo me eché a reír. Y bueno, fue la única vez que me eché a reír porque luego vi que esto, que iba increciendo. Y sé que, si eres de los que creen firmemente en esta trama, seguramente ahora mismo estás pensando que quizá yo tenga algún tipo de parentesco con esta supuesta jueza satánica y que estoy intentando blanquear un caso que, según esa visión, destaparía lo más oscuro de las cloacas del sistema. Así que, antes de continuar, dejadme que os hable de cómo conocí yo esta historia, porque mi entrada en el Bar España fue, cuanto menos, delirante. Masterchef. Hola, soy Maribel Gil, bienvenidos a la escuela Masterchef. Me tropecé con el caso en 2013 y recuerdo perfectamente la fecha porque fue además el mismo año en el que se estrenó el concurso televisivo más exitoso de nuestro país, Masterchef. Pues bien, en aquella primera edición participaba una mujer llamada Maribel Gil, de Benicarló, la señora de las alcachofas, simpática, entrañable, de pueblo, la típica concursante que le cae bien a todo el mundo. Pero un día, sin venir a cuento, me encuentro en mi timeline de Facebook una publicación que decía que esa mujer era luciferina, que había participado en asesinatos de niños y que formaba parte de rituales satánicos con toga incluida. Al cual me quedé bastante loco, pues resulta que era la mujer de uno de los empresarios que ya había sido vinculado a la supuesta red del Bar España previamente por Reinaldo, un empresario conocido de Benicarló. ¿Y qué queréis que os diga? Al principio me pensaba que era una broma y me lo tomé bastante a coña. Pensaba que sería una ida de olla de cualquier conspiranoico de internet. ¡Qué barbaridad! Esto no tenía ni idea. Madre mía. Hasta que, como le pasó a tanta gente, empecé a indagar y llegué a los testimonios. Y ahí cambió todo. Los testimonios son increíbles. De hecho, no paran de salir a flote en redes sociales. Ahora mismo están rulando mucho por Twitter varios testimonios de más de una hora, como os decía antes, del caso. Y hay que reconocer una cosa, esos testimonios te los encuentras así de repente y es que te dejan la piel de gallina. Hay más de 3 horas de grabaciones hechas por Toscano y Colás, niños y no tan niños contando cosas absolutamente espantosas, rituales, abusos, secuestros, drogas, asesinatos, y tú frente a la pantalla con un nudo en el estómago. Y aquí entra la trampa perfecta, porque ¿qué tipo de persona puede dudar de un niño? ¿Quién se atreve a pensar que alguien tan pequeño puede estar inventándose algo así de horrible? Claro, es que dicen y cuentan unas cosas que es lo que dice Rimemba. Un niño cómo sabe que existe algo así, cómo es capaz de inventarse algo así. No tiene sentido, no tiene sentido. ¿Y quién es el desalmado que no cree en ese dolor? Tú ves a unos chavalines contándote aquello y algo, si tienes un mínimo de empatía y de humanidad, claro, se te rompe por dentro, ¿no? Dices, totalmente. Che. O sea, muchas veces te da vergüenza reconocer que has tenido un encontronazo con alguien en el metro, ponerte delante de una cámara para contar semejantes cosas, o es verdad, o qué está pasando aquí. Y entonces lo das por hecho, como casi todo el mundo. Yo también. Durante muchísimos años he sido fiel defensor de la trama del caso Bar España. Y es que los testimonios son absolutamente clave para entrar de cabeza al bulo. Yo me lo creía. ¿Por qué me lo creía? Porque yo
Yo siempre me he basado en la declaración de los niños. Yo no me podía creer que los niños mintiesen en eso. Primero los de sus hijas, luego los de los chavales del centro, padres, adultos y supuestas víctimas. Horas y horas de vídeos que, sobre el papel, parecen sostenerlo todo. Pero cuando te acercas un poco, empieza a caerse, porque nada de eso se graba en un entorno neutral. No hay juzgados, no hay peritos, no hay garantías. Se graban en casa del padre, en salas improvisadas, en la antigua peluquería, con preguntas dirigidas, repetidas, corregidas. No es un ¿qué pasó? Es te llevaron al Bar España, ¿verdad? No son entrevistas, son relatos guiados. Y además, muchas de esas cintas llegaron a internet cortadas, fragmentadas, sin contexto, con saltos y montajes que impiden ver una declaración completa. De Taller de Empleo de Chilses, que es presidenta de una asociación. Una jueza también está. ¿Quién? Soledad Sole creo que se llama. Tú la primera vez que vistes a los malos, o así decirlo. Bueno, supongo que también son el Fabra y compañía, ¿no? Sí, la gente, ¿no? ¿Dónde fue? Sole es una amiga de María Jesús, creo. ¿Tú te refieres a Sofía? Eso, muy bien. Es que los nombres me se olvidan de la cabeza. ¿Te refieres a...? O sea, que los monitores les dejaban entrar. Creo que ya. ¿Y tú piensas también que, a lo mejor, por preguntar, ¿no? Que los monitores también podrían estar implicados en esto? Puesto que ya ellos no son familiares tuyos. Mi hijo ha llegado a decir que incluso en una masía... Muy bien, ha estado en una masía, sí señor, y ahí hacían, pues, lo que le daba la gana. Escucha, déjate del tema... No, voy abreviando siempre el máximo. Cuando se conocieron y esto, un poco fuera de lugar. Pues en fin. Dicen que era perteneciente a un tal Giuseppe Farina. Sí, ¿no? Años después, cuando las hijas de Reinaldo ya son adultas, ellas mismas lo cuentan en una entrevista para El Español. Nunca fueron abusadas, no existió ninguna red y muchas de aquellas declaraciones se las dictaba su propio padre. Les decía qué contar, qué nombres decir, qué historia repetir delante de la cámara y qué y a quién dibujar. Usted conoce, le voy a decir algunos nombres de las personas que forman parte de este procedimiento. Carlos Fabra. No. A Francisco Camps. No. ¿Ha estado alguna vez en el que se conoce como Bar España, en el local, y le han hecho algo allí alguna vez? No. El Bar España lo he visto en fotos por Google porque no he estado nunca. ¿Usted cree que su padre se inventó todo esto? Exacto. Mi padre nos decía hacer esas cosas y éramos niñas y le hacíamos caso. ¿Por qué cree que su padre hizo esto? Bueno, hubo estipulaciones sobre si tenía una esquizofrenia paranoide. Su padre denunció que esta persona, Giuseppe Farina, abusaba sexualmente de usuarios. No era cierto. Recuerdo los dibujos. Sí. Algo de lo que dibujaban o su padre les decía que sucedía era cierto. Es decir, lo que durante muchos años se ha difundido como la prueba definitiva era en realidad material inducido. Durante años también se ha repetido que muchas de esas supuestas víctimas procedían de entornos de vulnerabilidad, adicciones y precariedad y que el contacto con Reinaldo y Toscano se hacía a través de Joaquín Crespo, que actuaba como nexo entre ambos mundos. Y Joaquín Crespo, que era la persona que iba siempre con él presentando denuncias, que conocido, drogadicto y la última condena una sentencia de conformidad donde reconoce que efectivamente era por dinero, porque le daban drogas, que por las denuncias que él ponía y... Según se cuenta, esas personas eran incentivadas con dinero, con droga o con la promesa de salir en los medios y aparecer en televisión. Y aquí lo único confirmado es el contexto de fragilidad de muchos de esos testimonios y que, en un terreno así, un relato puede crecer sin demasiados frenos. Oye, ¿y qué pasó en los tribunales? Lo mismo que con todas las grabaciones. No sostienen ninguna acusación, no abren causas, no provocan imputaciones. Su valor judicial es cero. Y yo en su día, como os he contado, me vi todas las declaraciones de los chavales frente a la cámara. Y acabé con tan mal cuerpo, tan removido, que decidí no volver a verlos jamás. No, es espeluznante. Ahora, porque para hacer este vídeo he vuelto a verlos íntegros, otra vez, de principio a fin. Y por eso te voy a pedir un favor. Cuando termine este vídeo, si te atreves y te apetece, vuelve tú también a verlos. Pero esta vez con la mente abierta, sin dar nada por sentado. Y dime si no es, como mínimo, plausible que lo que están contando esos niños y adultos pueda estar guiado palabra por palabra. Ya hemos hablado mucho de Reinaldo y... Es muy relativo. Esto es como cuando la policía somete a tercer grado a un acusado. Pues también se le induce de alguna manera.
Entonces, sí, hay que ser objetivo, hay que ser crítico por ambas partes, hay que cuestionarse todo. Pero, oye, lo mismo se hizo con el caso Epstein y fíjate lo rápido cuando han salido pruebas de todo tipo que lo han enmudecido. Entonces, bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Al final, todos estos casos de suspense, de misterio, de escándalos, pues generan ese morbo, ¿no? De será verdad, no será verdad, hasta qué punto nos están queriendo contar lo sucedido. Hemos retrocedido al punto cero, pero ¿qué pasa con la otra persona encargada de armar ese relato y de guiar esas entrevistas? ¿Quién era realmente Antonio Toscano? Antonio Toscano aparece en toda esta historia como el experto, el investigador, el que le da a Reinaldo Colás la fachada de credibilidad. Pero la realidad es que Toscano nunca tuvo formación seria ni acreditada como criminólogo, psicólogo, abogado o investigador judicial. Es decir, todos sus títulos, todas sus siglas de experto eran autoatribuciones. Era un charlatán que necesitaba crear un relato atractivo para vender miedo y que además admiraba y deseaba ser como Juan Ignacio Blanco. De hecho, Toscano fue apartado incluso de una ONG llamada La Voz de la Infancia en 2011 por impostor, por no poder acreditar sus titulaciones. Que tiene nombre, tiene un nombre que llama, ¿no? O sea, es como que le da credibilidad. Antonio Toscano. ¿Y os acordáis que también salió en la televisión presumiendo de haberse reunido con la agencia de detectives que llevaba el caso de Madeleine McCann? Qué joven, Albert Castillón, ¿eh? Tiene la misma cara, exactamente la misma cara. Solo la ha cambiado el resto, macho. Para intentar vincularlo con Bernarda Lapetit. Bueno, pues según la propia agencia Método 3, de aquella reunión no salió absolutamente nada solvente. Ni pruebas, ni conexiones, ni nada que se pudiera llevar a un juzgado. Y además describieron a Toscano como una persona que necesitaba ayuda médica profesional. ¿Te presentó solo en su despacho? No. Reinaldo Colás solía acompañar a Antonio Toscano. En teoría trabajaban juntos y de hecho Reinaldo lo hacía porque, según explicaba, sus hijas habían sido víctimas de abusos por parte de gente de este mundillo que ellos decían. ¿Y qué impresión le causa a usted esta persona? Una persona que necesita de una ayuda médica profesional. Vamos, que si observas la foto antes de pasarla por el revelado de la conspiración judeo-masónica, lo que se ve no es precisamente un aquelarre, sino a Colás y Toscano construyendo una maquinaria mediática. Un Alcácer 2.0, más grandilocuente, más oscuro y desde luego mucho más terrorífico. De hecho, la elección del Bar España como epicentro de la trama no es de Colás, es de Antonio Toscano. Él es quien recoge todo el enfado de Reinaldo, toda la atmósfera de Macastre, de Alcácer, Dutrox y lo condensa en un bar de carretera en Benicarlo. Un prostíbulo cutre donde, según el relato, se hacen los rituales satánicos, se subastan a los niños del Baix Maestrat y se entierran cadáveres en el patio. Y sí, es verdad que se encontraron restos óseos en aquel descampado trasero del Bar España, pero aquí se acaba el misterio. El Instituto Nacional de Toxicología concluyó que no podía determinarse con certeza que fueran humanos, debido a su enorme degradación. Todo apuntaba a un origen animal, pero técnicamente siempre quedaba una mínima duda, justo lo que necesita un conspirador hábil para coser tramas. En cualquier caso, no apareció en un solo resto más. No hubo fosas, no hubo cadáveres y por supuesto no hubo rastro de esos 5 menores asesinados. Y aquí entra la pirueta perfecta de la conspiración. Esa mínima duda técnica se da la vuelta como un calcetín y se convierte mágicamente en la supuesta prueba de la existencia de un encubrimiento institucional al más alto nivel. Si no me equivoco, tú tienes formación en cuanto a fotografía, en retoque, edición, etcétera. Tú en todos los documentos que has podido comprobar del Bar España, ¿has detectado alguna anomalía como profesional? Sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo de uno, luego accedí al documento original, pero yo me acuerdo de uno en concreto que hablaba de el hallazgo de huesos de niños. Supuestamente era el informe del análisis de unos huesos encontrados en el patio trasero del caso Bar España, donde se decía en ese informe que a mí me dieron que los huesos hallados eran huesos de niños. Pues bueno, en esa parte hay una serie de herramientas que los profesionales en retoque digital, no solo fotografía, retoque digital, podemos usar para comprobar si los píxeles son coincidentes, si los metadatos de información contrastan con el documento original en esa parte, si hay variaciones. O sea,
es un poco técnico, pero se puede hacer. Y esa parte estaba manipulada, esa parte estaba cambiada. Pero es que además no hay ninguna causa penal de desaparición de menores vinculadas al Bar España ni al centro del Baix Maestrat. Los supuestos niños asesinados no existen en ningún registro de desaparecidos. No hay denuncias de conocidos o familiares reclamando esos cuerpos. ¿Pero dónde están los niños muertos, Dios mío, de mi vida? ¿Dónde están los 5 niños muertos y asesinados? ¿Quién los ha denunciado? ¿Dónde están? Evidentemente no están porque no existen. Y es que además, durante aquella instrucción que se registró el Bar España, no apareció ni rastro de altares, estudios de grabación, pentagramas, ni nada por el estilo. ¿Ves? Juicios manipulados, las élites. A ver, la instrucción es el proceso que se abre cuando alguna denuncia se admite a trámite y sirve para ver si hay indicios o pruebas sólidas y determinar si se llega o no a juicio oral. Y como os decía antes, denuncias en principio sí las hubo. Ahora bien, el famoso titular de más de 80 niños abusados nunca fue un dato oficial. No hay ni un solo documento judicial que respalde esa cifra. No aparece en autos, ni en sumarios, ni en sentencias. Es un número que se repite una y otra vez, probablemente porque funciona muy bien para darle una dimensión monstruosa al caso, pero no tiene soporte legal. En la práctica no se conoce el número exacto de familias que llegaron a denunciar. Pero sí es cierto que ahí, en esa década esos finales de la década de los 90, ahí, Rafa y queridos televidentes, supuestamente se abusaron de más de 80 niños. Se habla de cerca de 80 menores abusados en este caso. Y también digo supuesto, esto no es supuesto porque esto fue real y hay denuncias. Otra cosa es que, como va a contar Carlos ahora, esas denuncias se quedaron muchas de ellas en saco roto porque es que encima, además de haber denuncias, es que no hay condenados. De esos 80 menores, si no recuerdo mal, 17 son los que presentan denuncia. O sea, estamos hablando de una cuarta parte o menos de una cuarta parte. Y de esos 17, muchos son hermanos, son parejas de hermanos o son 3 hermanos, etcétera, etcétera. Y cuando llega el momento, cuando tú presentas una denuncia, cuando se va a abrir juicio oral, tienes que ratificarla. Ninguna de esas familias, ninguno de esos menores ratifica la denuncia. Lo único que está perfectamente acreditado es la denuncia de Reinaldo Colás, que fue la única que se llevó hasta el final y que terminó con su condena por denuncia falsa, y la de 3 familiares de otros menores que también fueron condenados en 2002 por denuncias falsas. ¿Y qué pasó con el resto? Pues todas las demás denuncias se retiraron, fueron archivadas o directamente retractadas. Incluso algunas de las personas que aparecían en las grabaciones acabaron desdiciéndose de sus propios testimonios. Además, hay un caso bastante curioso. Javier Félix Macho, uno de los jóvenes cuyo nombre aparece vinculado a una de las denuncias que circularon por internet, fue localizado por equipo de investigación y declaró que él nunca había puesto ninguna denuncia, que en el centro de menores no había tenido ningún problema, más allá de los problemas que puede tener un niño de su edad, y que según sus palabras, alguien había suplantado su identidad y puesto una denuncia a su nombre. Javier, circula por internet una denuncia que habría puesto usted en la comisaría de Benicarló cuando estaba en este centro de menores. ¿Eso quién lo dice? Está firmado por Javier Félix Macho en declaraciones realizadas en la comisaría de Benicarló durante los años 1996 a 2003. No, en ningún momento. ¿Por qué cree que esto circula por internet? Pues no lo sé. ¿Por internet? Esto es que me queda de piedra ya. Porque encima que yo no he tenido ninguna mala experiencia ni he tenido nada de esto, es mentira. Pero bueno, a pesar de eso, ni la denuncia de Javier Félix ni ninguna otra de esas denuncias prosperó. No dio lugar a una causa penal sólida y ninguna llegó a celebrarse jamás en un juicio. Pero, ¿sabéis por qué este rompecabezas acaba encajando tan bien? Porque la conspiración toma elementos que existen, lugares físicos, casos documentados, personajes que, a priori, no tienen nada que ver entre sí y los une con alfileres hasta convertirlos en una sola bestia enorme. Si se ve la secuencia de todo este procedimiento, el señor Reinaldo Colás lo que hace es, de datos que son ciertos, como la denuncia que él puso, y de otras denuncias, incluso condenas por acosos y agresiones sexuales gravísimas que han pasado en Europa, él lo reúne todo y va generando datos, incorporando a personas que nada tienen que ver y hemos tenido que ver, y crea una novela. El primero en entrar en esa trituradora fue Bernard Alapetit. Alapetit fue detenido en los años 90 en el marco de una gran ofensiva internacional contra redes de pornografía infantil. En Francia... Claro, es que esto no es pecaminuta. Entonces, con datos reales como este, pues obviamente
generan más que dudas. Esa investigación se canalizó a través de la llamada Operación A271, diseñada como complemento de una causa anterior, la desarticulación de una red conocida como Toro Bravo. Ambas operaciones estaban conectadas, pero no eran lo mismo. Toro Bravo se centraba en la producción y distribución del material, y A271, en cambio, iba por los clientes y los intermediarios finales. Los propios documentos judiciales de la época situaban el origen de esa red fuera de España, en países como Colombia, y describían un circuito claramente internacional. España aparecía únicamente como uno de los lugares donde se localizaron algunas cintas, sin que se acreditara nunca la existencia de una estructura española organizada. Con el paso del tiempo, esa realidad judicial empezó a retorcerse en determinados relatos mediáticos y conspiranoicos hasta acabar sosteniendo, sin una sola prueba, que existían conexiones directas entre Al Appetit, España y el Bar España. Y lo vamos a dejar aquí porque todavía queda lo mejor del documental y quiero que vayáis al propio canal de Remember, al propio vídeo original y terminéis de verlo ahí porque merece la pena y por supuesto merece el reconocimiento y el apoyo tras el curro que lleva todo esto. Mis respetos a este chico que lleva muchos años dando el callo, hincando los codos para informar, para entretenernos y para cubrir pues casos tan misteriosos como este, el caso Bar España. Un beso muy grande, un abrazo y ¡viva España! Únete al otro 8M.